Ya. Bien, buenas noches a los hermanos y a los amigos que nos ven a través de este medio. Agradecemos a Dios porque nuevamente nos da este tiempo para transmitir el mensaje del Evangelio. Y mi estimado amigo, usted tiene la gran bendición de oír otra vez el mensaje, ya que a través de escuchar el mensaje del Evangelio usted puede tomar la decisión más grande de su vida, de aceptar a Jesucristo como el único salvador de su alma. Nos encontramos en esta ocasión en una aldea del Negrito, El Mango, y desde aquí estaremos transmitiendo a través de la página de la Sala Evangélica, y agradecemos desde ya a los hermanos y a los amigos que estarán pendientes en esta transmisión. También tendremos una palabra de meditación para cada uno de nosotros los hermanos, y queremos anunciar los predicadores de esta noche. Estará predicando el Evangelio el hermano Benjamín Miranda, y el mensaje de enseñanza estará a cargo de nuestro hermano Teodoro Miranda. Vamos a entonar unos signos de nuestros signarios, signos y cánticos del Evangelio. Y el primer himno que vamos a cantar es el himno número 2. Este himno tiene una invitación para todos los seres humanos y dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Cantamos el himno. Dice el himno: tal vez mañana no habrá lugar. Mi estimado amigo, mientras el hombre tiene vida en este mundo, oportunidad de echar mano de la vida eterna, y usted la tiene hasta este momento, hasta este día. Mañana no se lo garantizamos, porque entendemos que la muerte es como la sombra que está a nuestro lado, y hoy el ser humano vive, mañana puede ser una historia nada más. Vamos a cantar otro himno, y es el himno número 106.
Dice, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en él, virtud en él. Solo en él, mi estimado amigo. ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en él, virtud en él. ¿Quieres por él la victoria ganar? Por siempre virtud hay en él. Poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. Libro aceptable al Señor, virtud hay en él, virtud en él. Él limpiará con la sangre que dio, por siempre virtud hay en él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de tu vanidad? Virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin por la sangre que vertió. Vamos a cantar también otro himno, el himno número 97. Pecador, Jesús te llama, ¿cuánto le haces esperar? Himno número 97. Pecador, Jesús te llama, ¿cuánto le haces esperar? Porque ingrato así rechazas al que quiere te salvar. Deja entrar al Rey de Gloria, ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia, en sus labios hay perdón. A el mundo su desvelo, guarda siempre pecador. Nada para el Rey del cielo, quien murió tu redentor. Deja entrar al Rey de Gloria, ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia, en sus labios hay perdón. Hoy te llama, mas no siempre llamará. Date prisa que mañana no tendrás tal vez lugar. Deja entrar al Rey de Gloria, ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia, en sus labios hay perdón. Así es, mi estimado amigo. Cristo llama, dice el himno, hoy te llama. Así que vamos a hacer una oración para a continuación dejar a nuestro hermano Benjamín con el mensaje
del Evangelio. Oremos. Padre que habitas en los cielos, te agradecemos en esta noche. Nos permites, oh Dios, este privilegio de juntarnos en este lugar para anunciar el mensaje del Evangelio, sabiendo de que hay muchas personas todavía en este mundo que están sin Dios, sin fe, sin esperanza, y necesitan venir a Jesucristo, necesitan recibirlo como Salvador, para que de esa manera ellos puedan escapar del castigo eterno, del lago de fuego, que fue hecho para el diablo, dice tu palabra, pero que lastimosamente aquel hombre o aquella mujer que rechaza a Cristo se encontrará en ese lugar. Queremos, oh Dios, en esta hora encomendar a los amigos que en este momento escucharán tu palabra, pero también, oh Dios, por aquellos que quizás en otra ocasión han de escuchar este mismo mensaje. Pedimos, oh Dios, de que sea tu palabra y tu Santo Espíritu que les convenza. También, oh Dios, encomendamos al predicador, a tus fieles cuidados, para que solo sea como un medio y pueda transmitir tu palabra en esta hora. Nos encomendamos a tus fieles cuidados, pidiendo tu ayuda y tu dirección, porque lo pedimos del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejamos entonces el tiempo a nuestro hermano Benjamín con el mensaje en esta hora. Es un gozo poderle comunicar el mensaje del Evangelio a través de este medio, amigo, por lo cual le invito a que preste atención al mensaje que será expuesto en este momento. Les invito a pensar en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11, y es importante realmente la carta del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo nos habla de que manifestó la palabra a través de la predicación. En el capítulo segundo nos habla de la manifestación de la gracia. Y en el capítulo 3 nos declara también que manifestó la bondad. Pero quiero que meditemos realmente en esta preciosa hora en la gracia de Dios, que es importante, trascendental, que es un tema brillante. En el capítulo 2, verso 11, vamos a estar meditando en este momento. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Que el Señor nos añada bendición a través de su palabra. Es importante, amigos, hermanos, pensar en la gracia de Dios y pensar en algunos 4 aspectos de la gracia que aquí encontramos en este texto. La gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios, viene a nuestra mente y pensamos: ¿qué es gracia? ¿Qué significa gracia? Gracia es favor inmerecido hacia aquel que merece lo contrario, es decir, que la humanidad no merecíamos ser tratados bien por Dios, pero eso es gracia, favor inmerecido. Ahora, cuando pensamos en primer lugar en el autor de la gracia, eso es maravilloso, amigo, pensar en ello, en la gracia, un favor inmerecido, la gracia de Dios. La gracia, amigo, es un atributo de Dios. La gracia solo procede de Dios porque es un favor inmerecido. Los seres humanos no pueden hacer un favor semejante a los demás porque están en una misma situación semejante. Por eso era necesario realmente que Dios en su amor realmente nos diera su gracia, un favor. Cuando todos en el mundo estábamos alejados de Dios y de su gloria, Él manifestó su favor, su gracia a través del Señor. La gracia de Dios, ¿qué es importante? En primer lugar, amigo, el autor de la gracia.
Eso es maravilloso. ¿Quién diseñó la gracia? ¿Cómo manifestó su gracia a Dios? Eso realmente es grande para los seres humanos, la gracia de Dios. La gracia es un tema encantador, un tema que encanta, que aun cuando somos pecadores, Dios nos ama y Dios quiere salvarnos a través del Hijo. La gracia de Dios, el autor de esa gracia. Eso es maravilloso saber que la gracia no emana de cualquier ser humano, no depende de los hombres, ni aun del hombre más intelectual de la tierra, sino de procedencia divina es esa gracia, que procede de lo alto, un favor hacia mí y hacia usted, que merecemos todo lo contrario. ¿Qué piensa ante esto? ¿Ha llegado a pensar realmente que ha sido realmente beneficiado realmente de el favor de los hombres, pero que ha llegado a pensar que no es suficiente favorecerse de la gracia de Dios? Es lo más importante. Cuando somos pecadores, ese favor de Dios se ha manifestado. Pero también en segundo lugar podemos encontrar la aparición de la gracia. La aparición de la gracia, manifestada por acción divina, por la voluntad divina. ¿Y cómo se manifestó la gracia de Dios? Y eso es importante, amigo, considerar que la gracia de Dios se reflejó, se manifestó a los hombres por medio de la persona santa del Señor Jesucristo, cuando nació allí en Belén de Judea. Un glorioso canto angelical hubo allí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque había nacido un Salvador para los hombres. En su vida, en su trayectoria terrenal, el Señor Jesús demostró ser el enviado de Dios, y que en él se hallaba manifestada la gracia de Dios, manifestada a los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Qué gloriosa aparición de la gracia, manifestada por acción de la voluntad divina hacia cada uno de nosotros que merecíamos todo lo contrario. Esa gracia manifestada, revelada a los hombres, aun cuando vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, rumbo al infierno, sin ninguna alternativa de salvación, Dios nos vio y en su favor manifestó a la persona divina del Señor. A lo más alto, a lo más amado, a lo más apreciado dio Dios para manifestar su gracia, ¿sí? Él no envió un ángel para que tomara forma humana, para que muriera en la cruz en el Calvario. Él dio a lo más amado, al Señor Jesús. Él dio todo lo que tenía, no una parte de lo que tenía, dio al Señor Jesús. Aun el Antiguo Testamento nos mostraba y predecían los profetas acerca de esta gracia destinada a nosotros. Pero los profetas inquirieron e indagaron de esta gracia, pero no fueron privilegiados el hecho mismo de ser favorecidos, de ver y de tener conocimiento cuando el Señor vino a este mundo. La gracia de Dios, amigo, se ha manifestado. Ahora encontramos el asunto de la gracia de Dios. Mire qué maravilloso. Para salvación. La palabra salvación realmente significa victoria en la batalla, recobrar la salud o alivio del pobre o necesitado. Eso es importante. Pero en este caso, la palabra salvación tiene que ver con salvarnos de un lugar eterno en el infierno. Se ha manifestado la gracia para salvación. Qué importante, amigo, es que encontramos en las Escrituras y la salvación, el tema de la salvación es uno de los temas más trascendentales de las Escrituras, porque se ocupa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios buscando al hombre y el hombre realmente no queriendo saber nada de Dios. Eso es lo maravilloso, que a pesar de que el ser humano ha permanecido rebelde a su palabra, Dios ha manifestado su amor y su gracia. Entonces, la salvación, dice el asunto de la gracia de Dios para salvar.
Amigo, la gracia posibilita la fe, que es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es la aceptación a la gracia de Dios. La redención y la salvación giran en torno a la gracia de Dios, porque Dios lo mostró dando a su amado Hijo, porque Dios lo dio a su amado Hijo para que viniera a este mundo, tomara forma humana, para que la deidad se humanizara entre los hombres y hiciera un sacrificio para que el ser humano fuese salvo. Entonces la gracia posibilita la fe, el instrumento por el cual Dios realmente nos capacita a creer a todos los humanos, pero no nos obliga a creer. Es el hecho mismo que tenemos libertad, libre albedrío. Dios nos ha capacitado para que podamos ponernos en relación con Dios mediante Jesucristo. Y esa es la gracia, que posibilita fe al ser humano, que es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es la aceptación a la gracia de Dios, y la redención y la salvación del humano giran en torno a esa grande gracia de Dios. Pero también podemos considerar, amigo, el alcance de la gracia. Dice la palabra que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a toda la humanidad. Y eso es lo grandioso, que nadie está excluido de la gracia de Dios. Todos pueden ser favorecidos por la obra de Cristo en la cruz. Es el hecho mismo que en la cruz, en el Calvario, fue manifestada la gracia de Dios. Sí, allí en la cruz, en el Calvario, de las manos de nuestro Salvador se manifestó y se reveló al mundo su gracia. Allí de aquella corona puesta en su sien, en la cabeza del Salvador nuestro Señor, se reveló, se manifestó claramente a los hombres la gracia de Dios, ese favor que aunque las criaturas formadas por sus propias manos arremetieron contra la persona santa de Cristo y le crucificaron, pero Él obedientemente cumplía lo que Dios le había dicho por su gracia y por su misericordia. Y eso es lo maravilloso, que la gracia me alcanza a mí, amigo, y le alcanza a usted. Quizás haya pensado alguna vez que no puede realmente ser abarcado por la gracia de Dios por su recorrido en este mundo. Quizás se ha considerado a sí mismo un hombre muy pecador y que no es digno ser perdonado por Dios. Pero ¿sabe? Dios perdona al más vil pecador. Su gracia se mostró en la cruz, en el Calvario, cuando aún las criaturas formadas por sus propias manos fueron en contra de Él y le crucificaron. Pero su gracia fue evidente cuando Él proclamó a los hombres: perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sabe, amigo? Todos nosotros, dice la palabra de Dios, nos descarriamos del camino recto y verdadero. Cada cual se apartó por su camino. Uno siguiendo el camino de ciencia, de religión, alejado realmente de la verdad y del camino al cual podemos llegar a Dios. Pero eso es maravilloso, que en la cruz, en el Calvario, hubo una proclamación a favor de todos nosotros, cuando Él dijo en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, sí, su gracia fue manifestada, de los clavos que perforaron sus manos y sus pies, de su costado traspasado, de cada azotazo en su cuerpo, de cada golpe a su sagrado cuerpo. Amigo, ¿no quisiera usted realmente aceptar la gracia de Dios, acercándose a Cristo por la fe confiadamente y diciéndole: Señor, aquí estoy, recíbeme, soy un vil pecador y necesito de ti? La gracia le alcanza, la gracia abarca realmente al ladrón, al mentiroso, al borracho, a todos realmente los hombres pecadores. Esa es su misericordia. La gracia de Dios es un tema encantador y lo será mientras estemos en esta tierra y los creyentes proclamemos ese mensaje del Señor. Sí, amigo, allí en la obra de Cristo usted puede ser favorecido en este momento. Sí, en este momento acepta la gracia de Dios y comprende realmente que es un vil pecador
y necesita ser salvado porque está perdido, porque se encamina al lugar del infierno sin Dios en su corazón y puede ser beneficiado por la gracia de Dios por la eternidad y estar libre de sufrimiento, libre de condenación, encontrando en Dios y en su persona la salvación que dice la palabra, la salvación que Él da a toda la humanidad que cree en el Señor Jesús. Es decir, el trabajo está hecho, consumado, Cristo lo hizo en la cruz, pero el ser humano necesita un paso decisivo en la vida, es reconocer que es un pecador y humillarse delante de Él y ser abarcado eternamente por su gracia y salvado del infierno. Amigo, por lo cual ahí donde usted nos puede estar viendo, puede realmente en este momento entregar su vida al Señor y aceptar en su vida la gracia, ese favor inmerecido cuando merecemos lo contrario, y ser salvo de la condenación. Esos aspectos de la gracia hemos considerado, al actor de la gracia, Dios, la aparición de la gracia manifestada por la persona de Cristo, el asunto de la gracia para salvar a la humanidad y el alcance, dice la palabra del Señor, a toda la humanidad. Es decir que no para unos pocos exclusivamente esa es la salvación, sino para todo el que cree, dice la palabra, por lo cual usted debería hoy creer en Cristo y ser salvado. Así, amigo, esperamos que reflexione en el mensaje que hemos dado a usted en esta noche y pueda considerarlo y pueda ser beneficiado de la gracia de Dios. Es beneficio que solo se en ningún otro puede hallar salvación, en ningún otro hombre lo encontrará, sino en la persona que dejó el cielo y vino a este mundo para morir, dar su vida en la cruz en el Calvario, para ser sepultado y resucitar de los muertos al tercer día, para garantizar la salvación a aquel que en él cree. Al judío dice la palabra, primeramente y también al griego, para todas las naciones, para todas las lenguas, para todos los hombres hay salvación si creen en Cristo y ser favorecidos por su gracia. Que el Señor los bendiga. Amén. Bien, damos gracias a Dios porque ya se ha dado a conocer el mensaje de salvación. Hermanos y también amigos viéndonos en esta hora, le agradecemos que hayan apartado este tiempo para poder escuchar lo que dice la... Bien, vamos a entonar un himno más para luego escuchar la palabra de enseñanza para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y vamos a entonar el himno número 449, que dice: canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Cantamos el himno. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, y votadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El triunfo ya es seguro a la fuente del Señor. Lucha con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en
nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. En don alza cristianos de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Delante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchemos, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Habiendo cantado estos signos que expresan un mensaje, damos paso a la enseñanza que, como lo mencionamos hace un momento, tendrá el ministerio nuestro hermano Teodoro Miranda. Así que dejamos el tiempo para que él pueda compartir la palabra de Dios. Es un verdadero gozo estar transmitiendo en este momento a todos nuestros hermanos y amigos también que nos ven por este medio. Bueno es Dios por concedernos estudiar las Escrituras y poder meditar en ellas. Quisiera llamar su atención al libro de Nehemías, el capítulo 6. Libro de Nehemías, capítulo 6. Vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Dice el capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El texto 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Leeremos el texto número 14. Acuérdate de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hasta aquí la palabra del Señor, que el Señor nos ayude a meditar en ella. Vamos a estar pensando sobre algunos elementos muy básicos, elementos que no deben faltar en una obra. Hermanos amados, siempre en la obra del Señor debemos saber que hay obstáculos, hay problemas. Siempre a menudo cuando empezamos una obra, siempre van a haber obstáculos a que debemos de enfrentar, barreras a que debemos saber que debemos cruzarlas. ¿Qué es una obra? Bueno, una obra es el tiempo y el esfuerzo, el tiempo y el esfuerzo hacia una labor. Y decía 3 elementos que no deben faltar en una obra. Vamos a ver con la ayuda del Señor un elemento muy básico. ¿Qué no debe faltar en una obra? Bueno, en primer lugar, concentración. La concentración, amados hermanos,
es un elemento muy vital, muy necesario para que la obra sea muy exitosa. Tenemos aquí el ejemplo de Nehemías. Nehemías está en Susa y este hombre, cuando recibe la noticia de aquellos judíos, lo que había pasado en Jerusalén, él se conmovió mucho. Él se sentó y lloró, sintió mucha tristeza, pues cuando al escuchar la noticia y al orar delante de su Dios, él pide a Dios que le ayude para hallar gracia delante del rey. Luego él, después de pedir permiso, se le es concedido, y podemos leer el capítulo 1, la parte final del versículo 8, dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ahí podemos comprender que Nehemías, este hombre muy esforzado, muy valiente, estaba dispuesto a reconstruir los muros en Jerusalén que habían sido muy quemados, las puertas quemadas a fuego. Entonces él se conmueve y en base a ello toma camino hacia Jerusalén. Luego decíamos, ¿qué elemento no debe faltar en una obra? Concentración. Mire qué dice el texto número 3, capítulo 6, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Miren, Nehemías aquí les manda a decir diciendo: yo hago una gran obra. Es importante pensar en esto. Yo hago una gran obra. ¿Por qué Nehemías dice hago una gran obra? Bueno, sencillamente porque la obra que él está haciendo es a favor de su pueblo, a favor de sus hermanos, y además de esto tiene la aprobación divina. Leíamos el capítulo 1, la última parte del texto 8, que estaba la benéfica mano con él, sobre él. Entonces, él está, hermanos, muy consciente de lo que está haciendo. Nehemías está muy seguro de que la obra que él está haciendo en Jerusalén está bajo la aprobación soberana. Entonces dice el texto: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Bien, hermanos, esa concentración debe de estar siempre en todo cristiano. Siempre en toda obra debemos de romper los obstáculos, los malos pensamientos, cuando sabemos perfectamente que tenemos la aprobación soberana. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Después de la oración, él ora a su Dios, él ora a nuestro Dios. Nehemías no se fue a Jerusalén sin antes haber orado a su Dios. Hermanos, cuando él está en la obra, tenemos el árabe se oponen en contra de la obra, pero él les envía a decir: hago una gran obra, y si dejo de hacer esa obra, pues cesaría la obra yendo yo a vosotros, para ir a vosotros, perdón. Mire qué dice el texto 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Mire qué interesante. Habían pensado hacerme mal. Esos son los enemigos que se oponen en contra de la obra del Señor. Amados, ¿cuántas veces se han opuesto nuestros enemigos, los enemigos de la obra, para que la obra del Señor no se haga, no tenga buen éxito en el campo espiritual? Muchas veces, a veces hay dudas en nosotros, a veces pensamos que va a salir mal desde muy antes, pero eso no. Siempre que estemos sabidos de que estamos aprobados por la mano de Dios, debemos continuar la obra.
El ejemplo de Nehemías aquí en la reconstrucción de los muros en Jerusalén es muy claro. Si él lo está haciendo, no le importa nada, porque él sabe que Dios está con él, que la mano de Dios está con él. Hermanos, cuánta distracción hoy, cuánta distracción se nos pone frente para que dejemos de hacer la obra del Señor. Hay muchas áreas en que debemos trabajar en la obra. A veces pensamos que nosotros no somos capaces de hacer una obra. Hermanos amados, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la aprobación divina, tenemos las escrituras mismas que nos capacitan para poder hacer una obra. Podemos hacerlo. El mundo dirá que eso no servirá para nada. El mundo dirá que esto es o será en vano lo que vamos a hacer. Siempre se ha dicho y siempre el Señor nos dice en su palabra que debemos pedirle al Señor antes de ir a la obra. Amados hermanos, la concentración. Mire el texto, lo volvemos a repetir, el texto número 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Bien, la concentración. No debemos jamás dejarnos infundir miedo como estos hombres quisieron infundir miedo en Nehemías, que era el dirigente de la obra, y los demás siervos que trabajaban en la obra. Nunca ellos se dejaron infundir miedo. Nehemías animaba al pueblo y la obra continuaba. Debía de haber continuación en la obra para que el nombre de Dios fuese glorificado en Israel. Bien, continuamos. Otro elemento muy básico que no debe faltar en una obra es la comunión. La comunión. ¿Qué es la comunión? Es eso que nos motiva a sentirnos bien unos a otros. Es aquello que la verdad debemos saberlo, que debemos estar unidos a los demás. Queridos hermanos, todos como el pueblo del Señor debemos saber que no somos solos, que todos somos miembros de la iglesia de Cristo y que todos pertenecientes al cuerpo de Cristo, todos debemos ser partícipes de o en la obra. Mire que dice el capítulo 6, versículo 9. Dice así: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Comunión es otro elemento muy básico que no debe faltar en la obra, la comunión. Usted puede notar que Nehemías muy a menudo está hablando con Dios. Él está hablando con el Señor. Él no le importa cuánto digan los demás. La comunión es tan estrecha con Dios. El texto 9 al final dice, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Ahí entendemos entonces en ello que Nehemías está tan seguro de que Dios está con él y que Dios está escuchándole en todo momento. Entonces, ahí podemos comprender en las Escrituras que la comunión, amados hermanos, debe de estar siempre en todo el pueblo cristiano. La obra debe continuar. La obra del Señor no debe quedarse estancada. Aun cuanto muchos siervos del Señor ya no están con nosotros aquí, pero debemos saber que la obra debe continuar. Muchos han partido y están en la presencia del Señor. Y muchos piensan, ¿qué haremos nosotros? Por ejemplo, en la iglesia local donde nos congregamos, decimos, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué debemos hacer? Amados hermanos, ánimo, la obra debe continuar. A veces nos preguntamos, ¿en qué debo trabajar? No hay trabajo para mí. Queridos hermanos, hay trabajo en la obra y mucho trabajo hay. Debemos
esforzarnos para bien, debemos animarnos para la gloria del Señor, debemos animarnos para que el trabajo del Señor en la obra no sea en vano. El ánimo de Nehemías y el pueblo fue muy grande. El pueblo se animó. Nehemías lo muestra claramente. Mire que dice el capítulo 4, versículo 6. Edificábamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora mire que dice el texto, capítulo 4, versículo 15 y 16. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Comunión, ¿verdad? Ahora dice el texto 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa. Y ahí continúa. Entendemos ahí un cuadro de comunión. Unos hacían un trabajo y otros hacían otra. De manera, hermanos, que se puede ver este cuadro tan claro, tan hermoso, de estos siervos de Dios trabajando en comunión. Ahí lo notamos al final del texto. Cada uno, dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nota esa expresión muy importante. Cada uno a su tarea. Cada quien sabía qué debía de ser. Cada quien estaba ocupado en lo que le tocaba. Entonces, hermanos, para esto el Señor, para esto Dios y el Espíritu Santo maravillosamente ha dejado los dones a la iglesia para que sepamos administrarlos. Cada uno tiene por lo menos un don espiritual y es nuestra responsabilidad ejercerlo para la obra del Señor, para la gloria del Señor, para que la iglesia sea edificada. Hermanos amados, cuando trabajamos en comunión, vamos a ver resultado positivo. Vamos a ver resultados rápido. Vamos a ver resultados que van a glorificar el nombre del Señor. Decíamos entonces, elementos que no deben faltar en una obra: la concentración. Que no nos debilite lo que el enemigo diga. Que no nos debilite lo que el diablo diga, aun cuanto ruja alrededor nuestro. Amados hermanos, tenemos una obra y somos responsables a ella. Pero también la comunión. Nunca vamos a emprender una obra sin la aprobación divina, sin la aprobación de Dios y con los hermanos. Hablar con los hermanos, hablar con Dios en oración, decirle al Señor qué queremos hacer y sin duda alguna Él va a proveer los medios necesarios para que se realice la obra sin ninguna dificultad. Comunión. Cuando no hay comunión, hermanos, entonces comunión con Dios principalmente, entonces la obra no va a ser positiva, no va a ser fructífera, va a ser a lo contrario de ello. Comunión. Pero también, en último lugar, hay muchos elementos para la obra, pero vamos a ver un último elemento por hoy, y es la confianza. Primero decíamos la concentración en la obra. Nehemías manda a decir, cesaría la obra, manda mensajeros a decirle, cesaría la obra si yo iría a vosotros. Pero también la comunión, hermanos, comunica con el Señor. Texto 9, lo mirábamos. No importando lo que ellos decían, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora él dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hermanos, vamos a estar fortalecidos en el Señor. Pero también la confianza.
Mire que dice el texto 14. Vamos a leer el texto 12 en adelante, hermanos. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecare, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mira allí, confianza en Dios. Acuérdate, oh Dios, de Tobías, de Sanbalat y de todos los demás que procuraban infundir miedo a él, a sus siervos, para que la obra no continuara. ¿Cuánto obstáculo pusieron? Mucho. ¿Cuánto hablaban y llegaban a oídos de Nehemías y de sus siervos? Sin embargo, no, como ellos hicieron, como no oír aquello que decían. A lo contrario de ello, él se encomendaba fielmente a Dios. Pero mire, la confianza en Dios. Él se comunica con Dios y Dios se comunica con él. Amados hermanos, la confianza en Dios debe manifestarse siempre. La confianza en Dios debe de verse en todos los tiempos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Confiemos en Dios. La venganza, si podemos ver ahí, Nehemías no se vengó de ellos. Humanamente podríamos decir mucho de Nehemías. ¿Qué hubiese hecho Nehemías para vengarse de estos hombres que se oponían a la obra? Se encomienda a Dios. Pero mire que dice el texto 14, el principio. Acuérdate, Dios mío. Ese es confiar en Dios. Ese es estar sabiendo quién es mi amparo, quién es mi fortaleza, quién es mi ayudador y a quien yo deposito toda confianza absoluta en él. Hermanos amados, a veces es posible que nos sintamos mal cuando emprendemos una obra que es para la gloria del Señor. A veces nos ponemos mal cuando muchos critican, cuando muchos hablan en contra, cuando muchos quieren perturbar la obra del Señor. A veces nos ponemos mal. Y tal vez humanamente queremos desear para ellos, pero no, hermanos, la venganza, sabemos, es de Dios. Es de Dios. Entonces, ánimo, la obra debe continuarse. Nehemías es el ejemplo de un hombre que comenzó una obra, que continuó la obra, pero que también culminó la obra con mucho éxito. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos por tus bendiciones, por tu poder manifestado a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender en este cuadro lo maravilloso que es tu obra y que debemos hacerlo no importando las dificultades que sobrevengan en contra de la obra del Señor. Padre, podamos ser siervos valientes, que podamos todo conforme a tu palabra, y que podamos hacerlo con mucha valentía, servir en tu obra a que tú nos has mandado a servir con mucha firmeza, con mucha valentía y no importando lo que diga el diablo en contra de tu obra. Para que podamos ser vigilantes en nuestra vida y que podamos ser en todas las áreas de nuestra vida tan vigilantes y hacer un esfuerzo para hacer lo mejor para ti. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito. Una balacha.